Miren, compañeros, vamos directo al grano. La democracia como modelo no es perfecta, pero dentro de sus imperfecciones es el menos malo de los sistemas que el hombre ha probado. Al menos es nuestra opinión, porque nos consideramos en ese sentido demócratas. Y ser demócrata pasa por aceptar muchas veces que nuestra posición es derrotada, que no es la que apoya a la mayoría, que no hemos sido capaces de convencer o seducir o forzar al resultado que queremos. Esa es la gran dificultad que tiene como modelo, el hecho de tener que aceptar que uno está del lado que no necesariamente logró imponer una posición o influir. Centralismo democrático. Lo suficientemente en ella. A veces las mayorías permiten, y eso no pasa todas las veces. Ya que hemos hablado ahora de la democracia estadounidense, hay que decir que no siempre el presidente tiene mayoría en las dos cámaras. El famoso sistema de check and balance de contrapesos hace que en muchas democracias, tanto en sistemas parlamentarios como en sistemas presidenciales, se tenga que negociar. La negociación en política no es del todo mala, porque obliga a que las decisiones no estén tan inclinadas hacia un lado en el aspecto ideológico. Aterrizo este introito, esta idea, esta realidad del debate en la democracia a la situación relacionada a la aprobación de un código penal que en la República Dominicana hace muchos años se reclama y que busca actualizar primero tipos penales que no existían cuando a finales del siglo XIX se aprobaba el código que hoy tenemos vigente y que con algunos parches, con algunas mejoras, con algunas aproximaciones a estos tiempos, se mantiene vigente, intenta moldear el comportamiento de una sociedad que en pleno siglo XXI ahora tiene muchísimas otras formas de violar la ley. El crimen ha encontrado diversas maneras para funcionar, para asociarse, para buscar beneficios económicos. Los conocedores del derecho, los abogados expertos en derecho de defensa, tienen la obligación profesional, así mucha gente no le guste, de encontrar los defectos en la ley, de encontrar los límites de los tipos penales. Y dentro de esas zonas grises, encontrar la forma en que sus clientes, que son ciudadanos en conflicto con la ley, imputados a través de una acusación que maneja el Ministerio Público y que fortalece la parte civil constituida donde la haya, entonces le toca a los abogados expertos en ese derecho de defensa buscar el menor castigo posible o incluso el nulo castigo de sus representados. Figuras como D'Artagnan Pérez Méndez nos surgen en la mente, explotaron de manera muy interesante en términos profesionales esa posibilidad. Decía D'Artagnan que su rol no era hacer inocente a quien era culpable, pero sí hacer que se le diera ni un día más ni un día menos, sino lo que conllevaba el hecho que se le pudiera probar a su defendido. Por eso aceptaba casos que a veces eran altamente impopulares, porque el derecho cumple esa función. En la sociedad dominicana muchas veces está mal visto esa situación. Yo siempre he defendido el hecho de que los abogados son profesionales de su área. Nadie cuestiona a los médicos de los imputados, nadie cuestiona a los colegios donde estudian los hijos de los imputados, nadie cuestiona al que le vende los carros a los imputados, pero sí cuestionan a los abogados. A mí eso nunca me ha parecido justo. Pero eso siempre pasa, ¿eh? Sí. Y no solamente en nuestro país. En todas partes. Eso pasa en todas partes del mundo. Siempre se cuestiona al abogado cuando asume un caso, ¿verdad? Que la sociedad está toda, o en su gran mayoría, en contra de esa persona, ¿verdad? Tú recordarás como abogado, ser defendida. Tú recordarás como un entusiasta, sé que eres del derecho, Nayib, por ejemplo, cuando en los años 90 nos memorizamos los nombres de Johnny Cochran, de F. Lee Bailey y de Robert Kardashian, que eran tres abogados de un All-Star que estaban en la barra de la defensa de O.J. Simpson, y donde mucha gente comenzó a conocer del historial de estos señores a partir de su participación en ese caso, pero con un historial extraordinario en casos muy polémicos. Pero en 1986, también en 1987, en Israel, el señor John Iván de Menuch, Iván el Terrible, ¿verdad? Que fue juzgado en Israel en esa época, no encontraba abogados en Israel que lo defendieran. Precisamente por eso, porque ningún abogado, claro, quería verse con toda la sociedad encima. Sin embargo, encontró uno. Encontró a Scheftel, que fue un abogado muy atrevido, bueno, y que decidió en ese momento defenderlo. Y eso es para que vea que pasa en todas partes del mundo. Así es. Ustedes olvidan, sin ánimo de JLP ni de agitar, la defensa que lograron los asesinos del niño
Llena Saibar. Sí, con D'Artagnan. También, don D'Artagnan Pérez Álvaro. Méndez. Sí. Con D'Artagnan Pérez Méndez. Eso es así, don Álvaro. Recordamos ese choque de titanes en el tribunal, porque en la contraparte estaba uno de los mejores abogados que ha parido la República, el doctor Luis Miguel Pereira, y del otro lado estaba D'Artagnan Pérez Méndez. Un verdadero choque de escuelas en el derecho, un criminólogo, un gran teórico del derecho de defensa, sin duda, don Álvaro. No me hable de dos gigantes en las dos escenas. No me hable de criminólogos, de grandes especialistas. Estoy hablando del asesinato del niño Llena Saibar. No importa quién estuviese en este lado y quién en el otro. Así es, don Álvaro. Perdón, José Luis. Sí. Imagínate tú defender a un hombre que era el encargado de llevar a la cámara de gases a millones de judíos. Oh, sí, el caso... El caso de John Iván Demeniuk, Y muchos mejor años... conocido como Iván el Terrible. Sí. Esa persona, defenderla en Israel. Oh, ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Imagínate. Un caso todavía más significativo, perdonando, no quiero restar mérito e importancia a lo que ustedes están diciendo desde venir, el caso de Adolf Eichmann, También. considerado uno de los grandes responsables del Holocausto, Así es. de la muerte no solo de 5 millones de judíos, que ese es el Holocausto, como dice las Sagradas Escrituras judías, sino 6 millones más, porque en los campos de concentración que organizó Heinrich Himmler, murieron 11 millones de personas, incluyendo 5 millones de judíos. El Mossad, el servicio de inteligencia israelí, logró ubicar a Adolf Eichmann en Argentina, secuestrarlo, llevarlo a Israel, juzgarlo y ahorcarlo. Así es. Pero para eso no hubo necesidad de armar un lío de quién defendía. Fueron varios los que hicieron la defensa, incluyendo a una de las filósofas más grandes que ha dado Alemania, Hannah Arendt. La autora de La banalidad del mal, tremendo texto. Eso es así, don Álvaro. Miren, en la situación de nuestro país a raíz de haber dejado envejecer ese Código Penal, todo el mundo conoce todos los problemas que ha traído. Hechos horrendos han podido ser de alguna manera minimizados por tipos penales que no están actualizados, por formas de encontrar el nivel de culpabilidad que no se corresponde muchas veces a la sensación de la sociedad de qué tan horrendo es el hecho. Y bueno, parte de ese proceso ha sido de alguna manera eclipsado por la discusión dentro del Código Penal relacionado al tema de las 3 causales. Sin ánimo de entrar a ese tema que es bastante profundo, que es bastante polémico y que divide las aguas, la discusión sobre las 3 causales ha eclipsado el resto. Y se ha llevado posiblemente, sin quererlo tal vez los autores del debate y quienes participan en él, quienes son activistas de un grupo y de otro, ha hecho que se olvide el resto, señores, de la enorme carga social que tiene no haber hecho esa tarea a tiempo. Hoy por hoy, cuando el Congreso ha estudiado, discutido y ha presentado un nuevo Código Penal, existen, como existirán siempre en democracia, grupos que no se sienten satisfechos. Ha salido justo en esta etapa unos 4 legisladores, varios senadores, entre ellos y varios diputados, y han criticado entonces el hecho de que el código se encuentre en una parte tan avanzada y en una posible aprobación. Uno de estos senadores, el representante de la provincia Santo Domingo, don Antonio Taveras, ha tachado el código de improvisado y ha señalado aspectos que él entiende deben mejorarse. Sin embargo, ha habido una respuesta que yo considero muy interesante, y es de un joven político al que yo le auguro mucho éxito. Hablo de Omar Fernández. Omar Fernández, diputado y miembro de la comisión que presentó, de hecho, el texto final de este informe, de este código que estaría cerca de ser aprobado, aunque ahora se pide que perima para volver a ser discutido. Decía Omar Fernández en declaraciones a los medios que primero, cuando se tachaba el código de improvisado, él lo asumía como un señalamiento que de alguna manera dejaba entender que no se conocía o no se reconocía la labor que él y otros miembros de esa comisión habían realizado durante meses, adjunto a quienes, señores, a especialistas del derecho, como Ricardo Rojas León, como otros importantes abogados y personas con experiencia en el tema, que habían asesorado al Congreso y que están justo en medio de este debate, demostrando que sí se habían agregado
figuras en hechos, en delitos comunes, en delitos especializados, en delitos agravados, que podrían fortalecer la jurisprudencia dominicana en lo adelante. No voy a criticar, lo decía el día de ayer, a los congresistas que han decidido hacer esto. Ahora, ellos tienen la figura del informe disidente, han tenido el tiempo para plantear sus puntos de vista, eso yo no lo veo mal jamás. Sin embargo, cuesta preguntarnos, ¿por qué ahora tan tarde? Ahora sale la información de que el representante de negocios de la Embajada de los Estados Unidos se reúne con el presidente del Senado. Nuestra discusión del Código Penal pasa por la presencia en el debate de lo que señale o convenga al interés. Todo pasa por ahí. Eso es injerencia. Todo Bueno, pasa por ahí. a veces Eso es injerencia. los grupos liberales Sí, es así. que a veces señalan injerencia para una cosa, para otra no la señalan. El 75%, y puedo ser hasta un poco conservador, de las cosas que han estado ocurriendo en República Bueno, para una cosa es injerencia, para otra en los no. últimos Puede ser pasan el por ahí. 100%. Y eso está mal. Y es injerencia y está mal. Sí. Entonces, por último y finalizando esta participación, Cundo, El lío es porque no se ha discutido. la pregunta es, insisto, no es el derecho que tengan los representantes de distintas provincias y demarcaciones del país a hacer sus señalamientos y sus informes disidentes, que por cierto no lo han hecho la mayoría. Creo que solamente José Horacio, el diputado, encabezó un informe disidente, y qué bueno, porque también es un joven que está haciendo política con responsabilidad. Ahora, los demás han esperado esta etapa, justo esta, para activar su decisión, que a mí sí me parece improvisada, con todo el respeto, de decir que dejemos perimir este código para volver a discutirlo de cero, cuando caramba, esta sociedad no puede seguir viendo hechos horrendos con penas ínfimas, porque el código no tiene ni siquiera, señores, la complicidad como un tipo penal aclarado, bien tipificado, y que pueda cargar a responsables como autores intelectuales, figura que ni siquiera existe en nuestro Código Penal. Llévatelo, Cundo.